pero queremos aprovechar que está aquí una joven politizada, referenta de la JUP, secretaria académica de la JUP, que trabaja, ella es politóloga y trabaja para las políticas públicas de aquí de la ciudad y de la provincia de Córdoba. ¿Por qué no? Porque también es referenta nacional de Junior Achievement y entonces sabemos que, por ejemplo, ha organizado redes de mujeres para los 8M y que trabaja fuertemente en la comunicación institucional y el emprendedorismo. No nos gusta mucho esa palabra a los cooperativistas, le decimos más de otra manera, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. ¿Cómo estás, Camila Pacerini? Bueno, bienvenida a Tiembla la Casta. Gracias, Marta. Bueno, gracias, Ariel, también, y gracias a todo el equipo por invitarme. Bueno, ante todo, gracias también por la presentación. Sé que hay algunas cosas que son como medias variadas de lo que yo hago, pero bueno, creo que lo importante de toda esa historia en realidad es que soy bastante inquieta, así que agradezco que les haya interesado conversar conmigo. Creo que eso es para mí lo más importante. Y de vuelta, volver a este lugar que siempre me recibe tan bien, así que gracias por hacerme parte hoy. Pero cómo no, nos interesa especialmente tu trabajo, no solo por ser joven y muy inquieta, como decís, sino que estábamos diciendo, bueno, Ariel lo decía en el editorial y la preocupación constante que tenemos las mujeres es que engrosamos los grandes índices de desocupación y entonces también junto a la juventud, ¿no? Y está cambiando el modelo de trabajo como tradicionalmente lo conocemos en estos tiempos, pero también hay un gran grado de precarización en estos trabajos autónomos, monotributistas que van pasándose a un sistema autogestionado. ¿Qué te parece esto que estás trabajando vos de hacer redes por medios de las ONG, por medio de trabajar con mujeres para saldar esta cuestión económica, este tránsito que estamos teniendo? Bien, bueno, a mí me parece como importante aclarar desde que arranco a conversar de esto, de que tengo la suerte de trabajar en todas cosas en las que creo fehacientemente, digamos, y por suerte tengo la posibilidad también de que mi desarrollo profesional haya sido amplio y variado. En ese sentido, bueno, creo que el emprendedurismo, en esto que vos decías anteriormente, yo hace ya varios años, 10 que estoy en el mundo del emprendedurismo, 5 que trabajo de manera regular, dicho de alguna manera, creo que es una manera de entender, digamos, la vida, es casi una filosofía, y no lo digo desde una cuestión quizás abstracta o que tenga que ver con una vendida de humo, como decimos a veces los jóvenes, sino con cómo entiendo yo la forma en la que uno puede aportar en los diferentes ámbitos en los que uno se desarrolla, ¿no? En mi rol, yo actualmente trabajo en una fundación que desarrolla lo que es programas de educación financiera e inserción al mercado laboral. En ese sentido, en particular, los programas en los que yo he trabajado siempre han tenido que ver con jóvenes de diferentes partes del país. En particular, yo trabajo en una fundación a nivel nacional. Y ahí, digo, trabajamos un montón de aptitudes y herramientas, experiencias, etcétera, pero fundamentalmente digo esto de que los jóvenes estén preparados a algo que es un momento tan bisagra de la vida como el término del secundario, no solamente entendiendo de que muchas veces la formación es continua y a los jóvenes les interesa seguir estudiando o no, les interesa trabajar, pero como para que no se sientan solos, digamos, en esas instancias o que no tienen herramientas. Yo creo que, bueno, todo lo que, desde el armado del CV hasta lo que es el desarrollo de habilidades blandas, como la confianza en uno mismo, que parece que no, pero es una de las cuestiones fundamentales que tenemos que trabajar hoy de diferentes ámbitos. Eso en cuanto a emprendedurismo. En cuanto a lo que me comentabas de lo que comentabas de políticas públicas, yo actualmente trabajo en la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Córdoba, en la cual ahí nosotros, me pasa muchas veces que nos preguntan ¿para qué existe una Dirección de Juventud? Bueno, les cuento que en Córdoba el 40% del padrón electoral es joven. Entonces, digo, es fundamental que exista alguna parte de la municipalidad que se ocupe de los jóvenes de la DOCTA, y es una dirección que trabaja de manera transversal, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Entendemos, digamos, de que las necesidades de los jóvenes son tan variadas como los jóvenes que hay, y la idea un poco es generar diferentes respuestas a esas demandas, pero que surjan a raíz de jóvenes que también, o sea, esto de no querer imponerles una agenda joven, sino trabajar en conjunto
con ellos, ¿no? A raíz de lo que ellos están necesitando. Ellos, nosotros, digo. Sí, me llamó mucho la atención esa frase bien peronista, ¿no? Que gobernar es generar trabajo. Lo dice siempre el gobernador y estoy absolutamente de acuerdo. Pero pensaba que así como han cambiado las formas del trabajo y lo que se le ofrece a los jóvenes, también se ha instalado una especie de outsider de la política. Entonces, qué difícil debe ser hacer política y entusiasmar a jóvenes, sobre todo a jóvenes varones, ¿no? Que está comprobado que son por ahí quienes no tienen un desinterés o les ha calado más hondo la despolitización. ¿Cómo lo ves en tu partido? Ahí me olvidé que me habías preguntado respecto al monotributo. Si querés eso en particular lo podemos ver después porque es interesante los índices, pero ¿cómo veo yo? Mira, a mí me parece que hay, y lo conversamos siempre con los compañeros, porque yo soy de las personas que cree que la forma de paliar la no política es con más y mejor política, no con menos. Eso desde el vamos. Yo no creo que tengamos que dejar de hablar de peronismo, sino al contrario, hay que hablar más de peronismo y hay que demostrar, digamos, con acciones, políticas públicas concretas y con un paso a paso bien específico, que en realidad la respuesta a la salida es colectiva y el movimiento que ha sabido interpretar las demandas ha sido el peronismo a nivel nacional y ni hablar a nivel provincia. ¿Qué me preocupa a mí de eso? En realidad, reproducir viejas lógicas para nuevas necesidades. En realidad, ahí el punto es cómo nosotros, como peronistas jóvenes, actualizamos los discursos y aprendemos a leer la coyuntura. O sea, en ese sentido, digo, hoy no tenemos tenemos necesidades, digamos, entre comillas, clásicas, dicho de alguna manera, pero creo que hay que actualizar el discurso para hablarle a esos jóvenes a los cuales no estamos llegando. Creo que hay una crisis de representatividad muy grande que no la vamos a surfear si no hablamos de política, al contrario. Creo que hay un descreimiento por parte, me atrevería a decir, de los políticos, no de la política, creo que hay un error conceptual. Y en un punto lo entiendo y lo comparto. O sea, realmente ha habido un montón de situaciones a lo largo de este tiempo, al menos de los nacidos en democracia, que hemos podido ver, de que algunas cosas se repiten, en esto, bueno, justo alusión al programa, cuestiones de casta de que todavía se mantienen, y creo que vos como joven eso te genera un descreimiento concreto. Y también creo que nosotros tenemos que ser, como jóvenes también, hay un desafío ahí de volver a humanizar un poco esa política, ¿no? Y de entender, eso también a mí me pasa mucho esto de que cuando uno dice que se dedica a la política, más allá de la línea de son todos choros, esto de que creen de que muchas veces los políticos o no pueden cometer errores, hay una doble vara. Para algunas cosas sos el peor sujeto que puede existir y para otras cosas tenés que hacer todo perfectamente bien, no te puede gustar, no sé, el cuarteto, digamos. Creo que en la medida en que nosotros como jóvenes humanicemos eso y nos acercamos más, vamos a poder llegar a ciertos sectores que en este momento, bueno, no estamos pudiendo abrazar. Cami, ahí recién dijiste que dentro de lo que están ustedes promoviendo había educación financiera, armar CV y esas cosas. Lo cual me parece perfecto, me parece muy bueno. Te comento, más allá de ser militante del Partido Solidario, en mi actividad particular, yo soy empresario PYME. Y sigo siendo emprendedor. Hoy, desde mi punto de vista, se está distorsionando mucho desde el gobierno nacional lo que es el emprendedurismo. ¿Por qué? Y quiero saber qué pensás de eso, yo te digo cómo lo veo yo y quiero que me digas tu opinión al respecto. A mí me parece que hoy trabajar en un Uber o trabajar en un Rappi, dista de ser emprendedor, me parece que es una precarización del trabajo. Hoy, del 44% de la población efectivamente ocupada, según la última encuesta permanente de hogares, el 42% trabaja de manera informal. Desde mi punto de vista, eso no es emprendedurismo. ¿Cómo ves vos esta situación en el área en que estás trabajando, no?
Bien, bueno, esto es una pregunta muy interesante porque desde que yo sé que quiero estudiar ciencia política, estudio ciencia política y estudié, siempre dije que me iba a dedicar a la parte de la vinculación público-privada y el emprendedurismo. Y a veces, no a veces, en general es complejo generar esos vínculos y también cómo trabajan en conjunto los sectores, ¿no? Eso, el que decías vos antes de lo del emprendedurismo, coincido con vos en que una cuestión es el emprendedurismo como metodología de vida, filosofía o quizás como camino a la hora de elegir, y otra cuestión es la precarización laboral. En eso estamos de acuerdo y coincido. ¿Qué creo yo? Sí creo que hay nuevas formas de trabajar, sí, en eso sí. Creo que el monotributo en muchos casos ha funcionado y ha permitido cierta flexibilidad laboral para ciertos tipos de profesiones. Te voy a dar el ejemplo de un diseñador gráfico, ¿no? La posibilidad de ser freelancer te permite un montón de cuestiones que tiene, por supuesto, también sus contras, como la relación de dependencia. Digo, en eso no hay que ser, no me gustaría ser estructurada por demás en el sentido de que ninguno de los dos caminos es totalmente el mejor. O sea, es como cuando te preguntan qué tarjeta de crédito es la que más conviene, y cada uno tiene lo suyo, digamos. O sea, si no estaremos todos en esa. Ahora, sí creo que el gobierno nacional ha utilizado ciertas formas, ¿cómo podemos decir?, de estas nuevas maneras, de estos nuevos sistemas en beneficio propio para deshacerse de responsabilidad que conlleva el Estado. O sea, ha desamparado a trabajadores, digamos, lisa y llanamente. A mí, una de las veces que hablábamos en una nota, yo decía de que el gobierno nacional se ufanaba de que había bajado el índice de desempleo, pero en realidad había subido el de marginalidad. O sea, ¿qué quiere decir? Todas esas personas que estaban desempleadas, que buscaban trabajo, ya ahora ni siquiera lo hacen. Entonces digo, entiendo esto que vos me planteas. Creo que no es tan fácil hoy marcar una línea como lo era en su momento, porque creo que hoy ya no es todo tan blanco y negro, ¿no? Creo que con la política a nosotros nos pasa lo mismo. No es tan fácil hoy. Creo que hay que aprender. Sí creo que hay ciertas cuestiones, y respecto a esto que planteabas de las apps y todo eso, de que yo creo que cuando hay un Estado presente, eso puede funcionar, pero de una manera mucho más humana y mucho más cuidada. Y a eso es a lo que yo, como peronista, como trabajadora, apuesto. No apuesto a que vos no puedas desarrollarte como emprendedor o como que tengas un trabajo B, porque claramente digo, estás teniendo un trabajo B porque no estás pudiendo con el otro. No apoyaría jamás la precarización. Pero sí creo que hay nuevas maneras que a ciertos sujetos les ha permitido el manejo de horarios, etc. Pero nunca bancaría que el gobierno lo use a su favor para desligarse de responsabilidad, que eso no es más libertad, es soltarte la mano, que es otra cosa, digamos. Claro, exactamente, lo están utilizando de esa manera. Tal cual. Y creo que sí creo de que algunas de estas innovaciones han sido positivas. Creo que eso, como todos los cambios y como todas las innovaciones, llevan su tiempo, y creo que en eso el Estado tiene que ser parte. Y yo creo que también, digo, lo he visto y lo vivencio mucho en la diaria. Creo que también nos pasaba en su momento con lo que eran las billeteras virtuales, ¿no es cierto? O también empezar a dejar de creer. Me pasa lo mismo con la de la inteligencia artificial, tema polémico, pero si nosotros empezamos y aprendemos a utilizar ciertas herramientas, yo creo que puede ser mucho más fructífero que agarrar y decir esto no existe o negarlo. Pero también es nuestra responsabilidad exigirles a los funcionarios que actúen como tales, ¿no? Sí, decíamos eso, ¿no? El riesgo de que la juventud se va haciendo cada vez más individualista con estos sistemas, y también la info que pueden llegar a recibir, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Hace unos días, bueno, de Loredo, no quiero mencionar apellidos, pero hizo del gobernador un video falso, digamos. Y bueno, a veces la desinformación en los jóvenes trae como esta cuestión de que las redes el algoritmo les puede traer a lo que ellos adhieren, y bueno, cómo ir trabajando esas cuestiones, ¿no? Más allá del mundo del trabajo autónomo por medio de la compu. Ahí me van a disculpar, pero yo no voy a avalar, digamos, o continuar con el discurso de que a los que nos llega la info falsa es a los jóvenes, porque al fin y al cabo nosotros, al ser nativos digitales, es como que vamos a cazarla muchísimo más rápido, quizás por una cuestión de cercanía generacional a la herramienta. A mí me preocupa en realidad la desinformación como la desinformación misma, digamos, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es transversal a todas las edades y a todas las generaciones. A mí en ese caso, y en particular en ese video, lo que me preocupa en realidad es la mala utilización de la herramienta. Así como si yo hiciera en otro momento hubiera hecho un post o un recorte con Photoshop, en otro momento
cualquiera de los casos, me preocupa el tema de volver al recurso de la desinformación. La utilización de la inteligencia artificial a mí me parece una herramienta más que hay que tomarla, sumarla, aprenderla a usar y entender, digamos, de que nada no te va a reemplazar, sino que te va a reemplazar otro humano que la sepa usar mejor que vos. Digo, eso es parte de lo mismo, como viene siendo hasta ahora en todo lo que es adquisición de herramientas. Pero sí, no quiero dejar pasar esto de que el problema es que nosotros los jóvenes nos comemos el fake news. No, o sea, nosotros los jóvenes identificamos, digamos, cuando algo no es o no, digo, existen un montón de maneras de verlo. Me preocupa un poco más la que nos subestimen Sí, claro. los adultos, la hora ya estoy. Claro. Que nos subestimen los adultos en cuanto a la toma de decisiones y por parte de funcionarios públicos, las herramientas de las cuales nosotros venimos de manera constante, ¿no? Hablando del tema de la educación, etcétera, y digamos tirar todo eso por la borda. Independientemente de que el contenido encima también es falso, ¿no? Pero bueno, hagamos de cuenta que eso lo podemos dejar pasar porque en realidad quería hacer una parodia. Yo creo que, y se lo comentaba el otro día también a un amigo radical, yo le decía, digo, en su momento cuando existían las parodias de los actores, todos sabíamos de que era una parodia y podía gustarte o no, pero no estaba en duda de que alguien te estaba queriendo engañar con una herramienta. Acá sí, entonces creo que ese es el punto de entender de que estás cometiendo una injuria, digamos. No importa quién lo haya hecho, o sea, no es una cuestión partidaria y yo me paro en eso. O sea, va más allá y también en las formas que queremos hacer política y cómo nos posicionamos nosotros frente a, bueno, se viene una campaña, arranco haciendo un video falso, digamos, o sea, me parece que es volver a cosas que hace rato, discusiones que estaban saldadas, digamos. En ese tema del video me hizo coincidir por única vez creo en mi vida, con el senador multipartidario, que dijo que si tiene que utilizar para hacer política la inteligencia artificial es porque le falla la propia. La natural. La natural. Así que la humana. Bueno, ahí tuve una coincidencia. Ahora, Cami, vos dijiste el padrón de Córdoba, el 40% son jóvenes y es lógico que ustedes que son muy hábiles con las redes sociales puedan identificar mejor que las personas mayores todo lo que sea fake news. Ahora, como joven, ¿cómo ves vos que haya calado tanto en la sociedad el discurso de Milei, que es un discurso agresivo, que tiende a la desinformación, permanentemente difunde cifras que no son ciertas, incluso hoy te está diciendo que el salario le está ganando a la inflación, cuando ayer el INDEC publicó que el salario perdió frente a la inflación. Y como eso hay un montón de números que él viene dando, que es una distorsión de la realidad. Sin embargo, Córdoba sacó un porcentaje muy alto de votos y las encuestas, que son eso, son encuestas. Después hay que ver cuando llegue la hora del voto si realmente van a ser así, pero hoy las encuestas dicen que todavía en Córdoba tiene una alta imagen positiva. Sí, yo ahí voy más atrás en realidad. Milei, digamos, para mí tiene dos puntos claves y como importantes, pero va más allá de las cuestiones de las redes sociales. O sea, ¿por qué Milei cala en los jóvenes? Para mí, creo que la principal cuestión es que supo responder a demandas que los jóvenes estaban planteando, que no se sentían representados. Digo, había una crisis de representatividad en cuanto a ciertos valores o cuestiones y él supo exactamente responder a eso con 2 o 3 frases o 2 o 3 cuestiones. Digo, la motosierra es simbólicamente un ejemplo. Aparte de otra cuestión, en ese sentido tenemos que pensar, digamos, que para mí la asunción de Milei no se puede explicar sin la pandemia. ¿Por qué? A posteriori y en esto me da culpa peronista, ¿no? A posteriori de uno de los peores gobiernos, como el de Alberto Fernández en ese sentido, independientemente de todo lo que podemos decir, que se hizo bien, o sea, hay que decir, la verdad que fue un gobierno muy complejo a nivel nacional, el hecho de decir, bueno, había jóvenes de que los últimos años de su
de su escolaridad los vivieron o en el cole, separados de sus compañeros, no en el cole, en sus casas, a través de una virtualidad, una individualización muy marcada a nivel humanidad, digo, no tiene que ver con solamente lo que nos pasó a nosotros, esto de, bueno, en un momento, no sé si ustedes se acuerdan de esto de que denunciar a los vecinos, de que los jóvenes habíamos matado a nuestros abuelos, bueno, toda esa cuestión alrededor de la juventud, no solamente con el resto de la sociedad en general, pero era la criminalización de la juventud, porque el riesgo era, los que supuestamente salíamos a las clandestinas también éramos nosotros, digo, porque nos pegaron, vos tenés esos jóvenes que salen de eso con una readaptación compleja a lo que tiene que ver con la escolaridad, la vuelta en medio de sociedad, todos, digo, ahora parece que fue hace 1000 años, pero volver a eso fue muy complejo. Yo me acuerdo de algunas fobias sociales, digo, hay una creciente, hay una epidemia ahora que es la salud mental, digamos, que cuando quieran conversamos de eso también, pero digo, los resabios de la pandemia recién ahora lo estamos viendo, aparece un tipo que te dice, yo voy a romper con todos los que te encerraron, yo voy a romper con todos estos que te mintieron, yo vengo a bajar de todo eso que te sacaron, bueno, yo los vengo a meter presos a todo esto, y el tipo respondió una demanda a raíz de una pandemia a un montón de jóvenes y en esto no lo subestimo, a los pibes. Al contrario, simplemente creo de que tenemos que también leer, y en ese sentido no digo que haya sido inteligente Milei, sino su equipo, en decir, mira, acá hay algo que nadie les está respondiendo, nadie los está escuchando, y a nosotros esto nos puede llenar de votos. Y así fue. Yo creo que a mí lo de la motosierra me pareció muy simbólico, más allá de la cuestión violenta, por esto de decir, vení, vamos con los recortes, que eran lo que los pibes exigían, digamos. Yo no, en eso... no se lo atribuyo a una desinformación, y aparte de esto de que también supo utilizar ciertos recursos como TikTok o la cuestión de los reels, etcétera, supo hablar el lenguaje y responder a las demandas. Después, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, etcétera, es otro tema, digo, no es excluyente una cosa de la otra. Pero también algo que me gusta aclarar siempre, no gana por nosotros, digo, Córdoba lo votó más del 70%, o sea, es un montón, no es que gana por los jóvenes, pero sí creo de que supo trabajar con un sector al cual el resto de la política no había podido llegar fácil. Tengo algunas disidencias y algunas coincidencias con vos. Es cierto que no gana por los jóvenes y que no gana tampoco por los cordobeses, porque normalmente muchas veces cuando voy a Buenos Aires me dicen, ustedes los cordobeses ganó por ustedes. No, pará. ¿Y en Cava cómo fue la elección? ¿Cómo salieron? Viste, igual que el porteño siempre te echa la culpa. Sí. Entonces ahí coincidimos. Con respecto al gobierno anterior tengo algunas disidencias, pero ya pasó, así que no vamos a entrar en eso. Seguro, yo te voy a hacer entrar en qué opinás como juventud peronista de los feminismos, de las conquistas que tuvimos las mujeres, y por supuesto es obvio que estamos en plena defensiva, ¿no es cierto? Pero ¿qué te parece que podemos atesorar en esta articulación que vos haces entre lo público, lo privado, la juventud, el mercado laboral y demás? ¿Qué podemos aprender de esa unión que hubo para llegar a conquistas importantes de los feminismos o de las mujeres, como te guste pensarlo, digamos? Sí, en mi caso el feminismo en su momento, y digo en su momento fue hace unos años, fue una de las instancias como bisagra en mi vida por un montón de cuestiones de lo que tiene que ver con la lucha colectiva. O sea, yo creo que los feminismos tienen esa característica a nivel organizacional, y en esto de ser transversales, digo, los partidos tienen en ese sentido una característica para mí muy, muy puntual y muy específica que lo realza. En mi caso, digo, yo en el 2015, cuando fuimos que hace poco también se cumplieron los 10 años del Ni Una Menos, fue muy un antes y un después en mi vida, porque nosotros en ese momento, yo estaba en el último año del secundario y estábamos haciendo con mis compañeras, con mis amigas, un documental sobre acoso callejero, que es una de las prácticas que nosotros tenemos en el cole, y esa marcha multitudinaria, digo, aparte representó un montón de cuestiones, sí, y creo que eso fue como un puntapié para decir, che, no estoy sola en esto, no estoy loca con lo que me está pasando. Creo que ese fue como un rol que tuvo fundamental a nivel sociocultural la marcha bueno, toda la historia del 3 de junio, que es fundamental.
Yo después con el tiempo, bueno, siempre digo de que a mí el feminismo me formó mucho en lo que es lucha colectiva. De hecho, la legalización del aborto fue el día de mi cumpleaños, entonces fue toda una movida para mí a nivel personal, y creo que nos ha enseñado mucho la sociedad en esto de los que tiene que ver con los reclamos, ¿no es cierto? Y de poner en agenda, y en eso el resto capaz de los movimientos está bueno que lo miren al feminismo, porque el feminismo pone en agenda, lucha y logra, digamos, ¿no? Y eso a mí me parece fundamental y tiene mucho que ver también con la impronta de las mujeres como sujeto colectivo y como actor dentro del desarrollo de las sociedades. En el último tiempo, voy a decirte la verdad, yo no me considero especialista en género, ni mucho menos, y no ha sido una temática en la que yo en el último tiempo me haya continuado formando, pero sí es a la que le debo muchas de las cuestiones de la militancia y de la comprensión, digamos, de las épocas. Creo que también algo que tiene el feminismo que te forma como sujeto político y que vos decís, bueno, a ver, una vez que abriste los ojos de esto, nunca más puede volver a ser diferente. Y eso a mí me alucina. Creo que hay luchas que todavía está bueno, hay que dar. Yo tengo ahí algunas, bueno, el feminismo siempre decíamos con unas compañeras que es una gran casa que tiene un montón de piezas y capaz no estamos todos en la misma pieza, entonces tenemos alguna disidencia entre nosotros. Yo creo que alguna de las cosas que es fundamental de nosotras como mujeres es que empecemos a disputar ciertos lugares que no son capaz los lugares cómodos, ¿no es cierto? O sea, creo que tiene que ver con, digo, empezar a decir, a ver, las mujeres hablamos de género, pero hablamos de economía, hablamos de política, hablamos de emprendedurismo, no esto de, bueno, vamos a invitar a una mujer a que nos hable de género. Sí, bueno, puedo hablar de un montón de otras cosas también, y eso es un poco lo que a mí me gusta hacer en esto. Como también me quedo callada y digo, yo de género tanto no sé, entonces no soy especialista como para hablar de eso solo por el hecho de ser mujer. Entonces, bueno, creo que eso, que es una instancia de información, creo que hay luchas que hay que seguir dando y fundamentalmente acompañar a todas esas compañeras que están en la calle y que siguen llevando adelante movimientos como el Ni Una Menos, bueno, digo, la Marea Verde, independientemente que la legalización del aborto se llevó adelante, digo, el cumplimiento con el protocolo y todo eso no está sucediendo, ahora con la financiación de lo que tiene que ver con la salud pública ni hablar, entonces, bueno, hay que empezar en ese sentido no es una vez y ya está, ¿no? Es una cuestión de todos los días. Seguro, sí, yo creo que el peronismo tiene el feminismo popular, lo sepa o no Encima. lo sepa, digamos, tiene ese feminismo territorial de las barriadas, de las mujeres, de las organizaciones sociales. Y las empresas, ¿cómo las ves aprovechando la oportunidad, esto que se llama pinkwashing o como hablar, sin que seas un especialista, ¿no? Pero como que quede bien, digamos, hacer productos, marketing y además declararse como feminista en un sentido capitalista, diría yo, o en un sentido más comercial, mercantilista? Y ahí yo tengo, hay dos visiones en eso. Me acuerdo cuando yo empecé a militar en la cuestión más de las mujeres, que yo tenía un grupo de amigos que me dice, eso lo está haciendo porque está de moda. Y yo le decía, bueno, me parece una moda fantástica. Hay otro montón de modas que capaz no han sido tan sanas, así que buenísimo estar en tendencia con ese tipo de cosas. Eso es lo primero como que te lo traigo, porque me parece que, bueno, si se ha puesto de moda eso, al fin y al cabo, digo, como se puede instalar, que se instale. Y creo que también hay cuestiones de que son como ciertas políticas a corto plazo, digo, a ver, que es lo mismo que pasa con ciertas cuestiones de los cupos muchas veces que se cuestionan. Dicen, bueno, nosotros tenemos que llegar a ciertos lugares por una cuestión de capacidad y formación. Perfecto. Hasta que eso suceda, hay ciertas políticas de corto plazo que tienen que existir. Creo que un poco en este sentido, digo, si va a ser parte de esas políticas a nivel de empresa, bueno, vamos ahora a cumplir con esto, bueno, yo creo que eso después ya la misma cultura lo va a ir llevando y lo vamos a ir naturalizando. Que creo que las empresas están convencidas, no todas seguramente, que haya una regulación me parece que estaría bien en ese sentido, y si hay una cuestión de moda por la cual lo implementan o no, honestamente no creo que sea el foco de la discusión. Mientras lo lleven adelante, fantástico. Lo mismo con el tema de la inclusión de las diversidades. Yo creo que el problema de eso es cuando se vuelve una inconsistencia o hay una hipocresía. Digo, hablamos de la marcha del orgullo con todo lo que implica la diversidad y muchas veces pasa de que en esa misma empresa, digo, existen, no se toman compañeros o compañeras trans, digo, ahí es cuando me preocupa. Claro. Ahora, si gracias a esa moda implica que se convoque a compañeros de los colectivos que han sido excluidos y le demos por adelante, después vemos, para mí después se van a acostumbrar. Qué bueno. Bueno, te la dejo un ratito si querés. Vos sabés que con tu alocución, con tu forma de hablar,
en cierta manera me estás comprando un poco porque nombraste muchas veces al peronismo y mi corazoncito peronista por ahí me traiciona. Todos somos peronistas, solo que no nos damos cuenta. No, yo sí me doy cuenta. Listo. Yo sí Por las dudas. Yo sí me doy cuenta. Yo soy un militante del Partido Solidario, pero he sido, mis bases son peronistas y he sido afiliado durante muchos años al Partido Peronista. Pero más allá de eso, hay una intención de ponerle fecha de vencimiento desde hace mucho tiempo al peronismo y hay un debate muy profundo con respecto ¿Al mileísmo, a eso. quisiste decir? Eso tiene fecha de vencimiento, pero ellos nos quieren, en su momento el PRO, mucho antes, hace del 55 que le ponen fecha de vencimiento al peronismo y gracias a Dios no se ha dado. Pero aquí en Córdoba conozco a muchas compañeras, muchos compañeros, y te lo pregunto a vos como una militante juvenil y del peronismo, que reclaman la apertura de las unidades básicas. O sea, se dicen las unidades básicas no están abiertas hoy en día. ¿Qué opinas de eso? ¿O cómo lo ves? Creo que un poco tiene que ver con lo que veníamos hablando como de cierto descreimiento, o también creo que tiene que ver con una reproducción de ciertas lógicas que ya están un poco obsoletas, ¿no? O sea, digo, un poco esto que hablábamos antes, que yo les contaba siendo parte de la Juventud Universitaria Peronista, que nosotros, bueno, ahora el martes tenemos lo que es la renovación de autoridades, el día, la conmemoración del paso de la inmortalidad del general, porque nos interesa también volver a esas cuestiones. Una de las cuestiones por las cuales queremos llevar adelante estas renovaciones es para también decir, bueno, a ver, habla de una cuestión de oxigenación respecto a las ciertas lógicas y de cómo queremos encarar nosotros generacionalmente una nueva manera de hacer política, digamos, ¿no? Y lo vamos a llevar adelante en el PJ Capital. Entonces es como decir, bueno, a ver, los jóvenes que ahora hacemos política de esta manera, volvemos a estos lugares que son lugares históricos, digamos, y entendemos de que hay que hacer una reactualización. Creo que no hay que ser necio para ninguno de los dos lados, ¿no? Y lo sostengo siempre eso en cualquiera de los ámbitos, pero más aún en política. Creo que acá si nos quedamos quietos, el que sea se oxida y aparte perdes el training de una sociedad de que va mucho más rápido también y se nos pierden un montón de cosas en ese trajín. Creo que la construcción es colectiva en ese sentido a nivel transversal y sea jóvenes, adultos, digo, creo que hay eso también, respecto a lo que hablábamos antes, los jóvenes no solamente hablamos de juventud, los jóvenes hablamos de economía, los jóvenes queremos participar, los jóvenes queremos estar en las unidades básicas, los jóvenes queremos estar en los centros vecinales, digo, y nos entendemos y nos preparamos y nos formamos para eso. Entonces creo que hay un poco de esa mezcla de las dos cuestiones. Perfecto. ¿Y cómo ves al peronismo de Córdoba, al peronismo que lidera Schiaretti, Zarzora, en ese distanciamiento con el peronismo nacional? A ver, yo en esto, yo creo que el modelo cordobés es el faro del país, lo creo fehacientemente. Tengo la suerte de trabajar para el modelo y con el modelo cordobés, entonces también en ese sentido lo vivo de cerca. A diferencia de lo que dicen algunos en redes, no aquí, uno no, en realidad tiene la suerte de trabajar de lo que le gusta y en quien cree. Creo que en este momento, en ese sentido, el conductor y fiel representante y que ha podido interpretar las necesidades actuales de los cordobeses en ese sentido es Martín, por supuesto posterior y de todo lo que ha hecho, bueno, el gringo, el gallego, digo, es en ese sentido, por algo hace 25 años, esta provincia está gobernada por el modelo cordobés. Creo que una de las principales diferencias es entender a la sociedad de una manera integral y la vinculación, que es un poco lo que hablamos antes, del sector público con el sector privado y de no ponerle, digamos, el pie en la cabeza al sector productivo. Que creo que en ese sentido el peronismo podría decir más kirchnerista, digamos, se ha quedado en discursos quizás progresistas o obsoletos, dicho de alguna manera, y que ya no responden a las demandas, ¿no? Creo que muchas veces en ese sentido y en un momento fue más claro que quizás ahora, o creo en esto de la cuestión de, me sale enquistarse, pero es muy despectivo, pero bueno, es la que me sale ahora, en el poder y no entender de que hay ciertas estructuras en las cuales hay que tener más cintura, ¿no?
Me parece que en ese sentido Martín Yarlora ha sido diferenciador desde el minuto uno, no solamente acá en la provincia, acá en la ciudad, sino en San Francisco también, de entender al modelo como un modelo de progreso, de desarrollo productivo, con el punto, con el hincapié en el empleo, en la educación. Y si bien yo creo que el modelo nacional en su momento tuvo una inclinación más en ese sentido, me parece que han profundizado la grieta, digamos, y ha sido perjudicial. Sin contar, y esto ni hablar, de que federalismo cero. Algo que me parece que es una deuda absolutamente pendiente que tienen con Córdoba, y creo que en ese sentido el modelo cordobés claramente apunta a eso, digamos. Muy bien. Te vamos a tener que invitar nuevamente porque lo tenemos ya a nuestro próximo invitado en línea y esta respuesta que me diste me daría para un debate interesante. Me gustó la respuesta, me gustó mucho la respuesta, tengo una visión diferente a la que vos diste y estaría bueno poderla conversar, pero el tiempo en la radio es tirano y ya debemos cerrar tu entrevista porque está el compañero Aldo ya en línea. A mí me gustó la pregunta, así que te agradezco por hacérmela y les agradezco a ustedes por haberme invitado. De verdad para mí es súper importante participar en estos espacios y bueno, también agradezco de que me tengan en cuenta a todos ustedes como equipo. Así que cuando quieran, nos vemos de nuevo. Camila Pacerini, muchas gracias por venirte este año electoral, que tenemos renovación de diputados, que tenemos en el país las legislativas en octubre, aquí en la provincia de Córdoba. Muchas gracias por darte a conocer tan ampliamente y bueno, tenemos ahí fe que las futuras generaciones al menos van a cargar con la deuda del Fondo Monetario Internacional, pero al menos van a intentar cosas distintas. Mirá, con respecto a eso, ¿qué futuro tenemos los jóvenes con exponentes como Cami, gran trabajadora e impulsora de grandes proyectos, Ezequiel Cantarini? Es una más ese canto. Bueno, Julio, que es un fiel oyente nuestro, dice, excelente editorial Ariel, los datos de la WIC son lapidarios para difundir en redes este editorial. Gracias, compañeros, por escribir, por mandar mensajes. Gracias, de verdad gracias. Muchísimas gracias, Cami. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao.